Cuidado con los Milwaukee Bucks, que nos hemos olvidado de ellos y sin hacer mucho ruido han hecho una agencia libre muy buena. Después de sustituir a Crowder y Beverly por Taurean Prince y Delon Wright, lo que ya me parece una mejora considerable, ahora reemplazan a Malik Beasley por Gary Trent Jr., que es infinitamente superior en todos los aspectos del juego y llega en un contrato mínimo, lo que está muy por debajo de su valor real. Es evidente que los Bucks de Antetokounmpo y Lillard son mejores que el año pasado. ¿Pero cuánto de mejores? Enseguida lo analizamos, pero te recuerdo que 3 de cada 4 espectadores no está suscrito. Así que si te gusta lo que hacemos, ya sabes, nos puedes apoyar suscribiéndote y de camino, déjanos el like. Vamos al análisis de la llegada. Esta firma, la veas por donde la veas, es perfecta. Pero vamos a empezar por lo deportivo, donde Gary Trent Jr. en los Milwaukee Bucks tiene un fit ideal. Los Bucks necesitaban un escolta y probablemente se llevan al mejor escolta que va a cambiar de equipo esta temporada. Se llevan al mejor en su posición y sobre todo al mejor agente libre que quedaba a 17 de julio de 2024, lo que también me parece muy importante. Pero es que además Gary Trent Jr. en su pack tiene todo lo que los Bucks necesitaban y lo que los Bucks tenían que buscar para esa posición. En primer lugar, muy importante, y más teniendo en cuenta que venimos de jugar con Grayson Allen y Malik Beasley. Espaciado, tiro. El año pasado, Gary Trent Jr. fue el mejor jugador en catch and shoot de toda la NBA, tirando por encima del 50%, 50.9%, 89 tiros metidos de 175 intentados. Y además, en triples, rondando el 40%, 39.3%. O sea que en ese sentido, no solo cumple, sino que para lo que lo quieren los Bucks, que es para que esté abierto y castigue mucho las ayudas, es el mejor. Pero además, los Bucks necesitaban un poco de viveza, de físico. Y es un jugador que para ser escolta, que es lo que va a ser en los Bucks, es bastante fuerte. Es un jugador difícil de mover para su posición. Pero eso no le hace ser muy lento y también me parece muy atractivo en ese sentido, porque tiene muy buen motor, es un jugador muy activo y me gusta mucho porque ese punto de movilidad y a la vez de musculatura le faltaba a los Bucks en la línea exterior. Es verdad que mide 1,96 y que quizás eso le limite un poco en cuanto a versatilidad defensiva, pero al final tiene 2,05 de wingspan, de envergadura. Y eso le convierte en un jugador bastante difícil de superar también en el desplazamiento lateral. Vamos a la defensa, vamos ahí. Porque aquí me parece también muy importante que sea un jugador por encima de la media. Yo creo que Gary Trent está por encima de la media de la NBA en defensa y en la defensa de su posición. 300 robos en las últimas 3 temporadas y en las manos tiene unos látigos que cada vez que los suelta da la sensación de que te cortan muchos pases, está muy bien en línea de pase y tras bote también es bastante peligroso. Además, a mí lo que más me gusta de la defensa de Gary Trent, individual, insisto, son los tepos. Es un jugador que, como te decía antes, puede aguantar la carga de alguien un poquito más pesado que él. Y eso es relativamente importante teniendo en cuenta que va a tener que defender al lado de Middleton y de Lillard, y que a veces va a tener que defender a un escolta, otras a un base y otras a un alero. Además, como decíamos antes, es mucho mejor que Malik Beasley. ¿Por qué? Porque Gary Trent es más que un tirador. Y Malik Beasley es un tirador y poco más. O eso fue en los Bucks del año pasado. Creo que Gary Trent tiene esa capacidad de ser agresivo tras bote, de recoger muchos balones en el mano a mano, y creo que con Antetokounmpo es algo que se va a fomentar bastante. Y la diferencia principal, por supuesto, es el físico y en consecuencia la defensa. Mucho mejor físicamente y defensivamente que su predecesor, Malik Beasley. Además, es un socio muy bueno para Damian Lillard, porque se supone que le puede cubrir carencias en defensa o que se las puede cubrir mejor que Malik Beasley, y en ataque tiene ese saber estar de que no se va a interponer en ningún momento en el juego de Dame Time y va a estar más alejado de las situaciones con balón para ser un especialista, para ser un jugador que abra la pista y la abra a muy buen nivel. Verás que me estoy centrando mucho en lo defensivo,
Pero es que la importancia de la incorporación depende de eso, de lo estrictamente defensivo. Si es capaz de ser un perro de presa, si es capaz de ser un jugador que defiende a las estrellas de la NBA, va a ser un fichajazo. Pero sobre todo lo tiene que ser del 1 al 3, porque ahí los Bucks van muy caninos. Y en una eliminatoria igual tiene que defender a Trae Young, a Jalen Brunson o a Jaylen Brown que a jugadores del perfil de Tatum o que sean un poquito más por encima de sus capacidades físicas. Entonces va a estar muy curioso cómo se desarrolla esta temporada para Gary Trent. Va a ser su rol, es que ese va a ser su rol, liderado de Lillard y Middleton. No va a tener desgaste prácticamente en ataque y se va a tener que centrar exclusivamente en la defensa. Y creo que es algo que él entiende al firmar un mínimo, porque ha visto que en la NBA se puede ganar mucho dinero también siendo un gran especialista. De hecho, se gana más dinero siendo un gran especialista que siendo un jugador que, bueno, tiene sus puntos, que tiene su desempeño en ataque y también cumple en defensa. Y ahí es donde va a ir la atención de Gary Trent Jr. Va a ser titular, va a ser muy importante y yo, que ya sabéis que a mí me tiran los Bucks, pues soy un pelín optimista. Ahora veremos hasta qué punto. Y ahora yo quisiera centrarme también en lo económico, porque es lo que hace que esta incorporación sea una locura. Que Gary Trent llegue por un mínimo. Hay que recordar que hemos llegado a leer que Gary Trent pedía 25 millones de dólares. Se ha pegado una buena leche, es evidente. Quizás no los valga, quizás no los merezca. Otros decían que estaba pidiendo en torno a los 15. Sea como sea, un jugador que pedía 15, firmarlo semanas después por un mínimo, es un exitazo para los Bucks. Y el año pasado le pasó algo parecido también a Gary Trent, que quizás él se sobrevaloró, pidió mucho y al final tuvo que coger esa opción de jugador porque se quedó, valga la redundancia, sin opciones en el mercado. Lo tiene bastante claro lo que quiere hacer. Una temporada y revalorizarse y salir volando y firmar por bastante más un contrato de larga duración. Me parece casi imposible que se queden los Milwaukee Bucks más años. Porque los Bucks, si no me equivoco, no tienen sus derechos verde y no le podrían dar tanto como otros equipos en la agencia libre del año que viene. Imagino que en su llegada ha influido lo personal. Hemos leído esta noche que Doc Rivers ha ido a hablar con su padre a Miami, a convencerlo, que Lillard también le ha comido la oreja. Bueno, imagino que eso también ha tenido algo que ver, pero al final lo que quiere Gary Trent es irse a un contexto muy bueno para él, en el que pueda brillar para el año que viene, firmar por una buena pasta. El gran perdedor de este traspaso, iba a decir, no, de esta llegada, es su banco, su cuenta bancaria, probablemente. Y también los Toronto Raptors, que vuelven a dejar ir a un activo interesante a cambio de nada. Un jugador que, por cierto, llegó por Norman Powell, ¿no? Traspasaron los Raptors a Norman Powell a los Blazers y llegó a cambio Gary Trent Jr., entre otras muchas cosas. Tiene más matices ese traspaso. Y creo que también son perdedores los otros contendientes al título que estaban por ahí, como Lakers, como Nuggets, que un fichaje de este tipo, pues, por supuesto, les habría venido de maravilla. A saber qué le han ofrecido los Raptors para irse por un mínimo, Gary Trent. ¿Cómo queda el equipo? ¿Cómo quedan los Bucks? Pues se queda con Lillard de base titular, Gary Trent Jr. de escolta titular, Middleton en el alero y Giannis y Brook López en posiciones interiores. Equipo suplente. Bueno, voy a dejar la segunda unidad en 4 jugadores que yo creo que parece bastante claro que van a ser estos 4 los que estén en segunda unidad. Y luego ya los jóvenes irán entrando, saliendo, dependiendo de su rendimiento. Delon Wright, Pat Connaughton, Taurean Prince y Bobby Portis. Mucho mejor que el año pasado, un equipo más equilibrado, un equipo más defensivo. Creo que Taurean Prince y Gary Trent te dan el tiro de Malik Beasley, de Gallinari y de Jae Crowder y son bastante más sólidos en defensa. Y Delon Wright simplemente es mejor que un exjugador NBA como es Patrick Beverley. La pregunta del millón: ¿es suficiente? ¿Con esto les da a los Milwaukee Bucks para mirar de tú a tú a los Boston Celtics? Pues yo lo siento mucho, ojalá me equivoque porque soy de los Bucks, pero creo que no. Hay que diferenciar. Es una oportunidad de mercado, es perfecto para su posición, encaja con las virtudes y defectos del equipo, es barato, no te quita, te suba mucho, te da un salto de calidad, pero no te soluciona todos los problemas, que hay muchos en Milwaukee, para mirar a los ojos a un equipo como los Celtics. Para mí hay 3 cosas importantes
que solucionar ahora mismo en Milwaukee. Y él te puede ayudar en la defensa exterior y la defensa en las alas. Y veremos hasta qué punto, veremos si es capaz de eso, de ser un perro de presa, que es uno de los principales cometidos que tienen los Bucks. Pero hay dos cosas muy preocupantes, en mi opinión. En primer lugar, el envejecimiento del equipo. Brook López y Middleton, problemas físicos constantes, defensivamente han caído totalmente, algo que se ha notado más todavía con la baja de Jrue Holiday, especialmente en el caso de Brook López, y ahora van a tener un año más. Desde luego que va a ser preocupante y veremos cómo evolucionan estos casos. Y en segundo lugar, que Lillard y Giannis, voy a decir Lianis, podría ser un buen nombre para la pareja, que Lillard y Giannis no están jugando a su máximo nivel, al máximo de sus posibilidades. Y ese encaje entre estrellas, que parecía tan perfecto cuando se hizo el traspaso de Lillard por Holiday, pues todavía no ha terminado de darse. Así que veremos si en esta segunda temporada de Lillard en Milwaukee se da. Por último, quería destacar una noticia que ha surgido cuando le han hecho una entrevista a pie de pista a Doc Rivers en la Summer League, en la que ha descubierto que Chris Middleton ha pasado este verano por quirófano. Y afirma que Chris Middleton jugó los playoffs lesionado. Me parece de tener un par de bemoles por parte de Chris Middleton, ya que hay que tener en cuenta que dos de sus compañeros no jugaron partidos que él sí que jugó por sí estar lesionados. Y él, estando lesionado, los jugó. Bueno, ha pasado por quirófano, ha tenido que limpiarse el tobillo izquierdo, y por lo que dicen diferentes insiders, no solo de los Bucks, está por Las Vegas, pendiente de la Summer League, y lo han visto andando bien, no hay ningún problema, y todo apunta que va a estar sin ningún problema, como decíamos, en el training camp. Hasta aquí lo de hoy, espero que os haya gustado, es un vídeo más diferente, más exclusivo de un equipo. Creo que iré haciendo este tipo de vídeos conforme avance la postemporada. Pero quiero deciros que me gustaría hacer un preguntas y respuestas. Y seguramente sea el lunes que viene, tal cual lo tengo planificado. Así que me voy a apuntar a partir de hoy, en el final de cada vídeo, recordaros que nos pongáis a mí y a Tony las preguntas y respuestas que queréis que hagamos en ese vídeo, ¿vale? Así que ya sabéis, dadle amor, dadle cariño a esto de preguntas y respuestas y así seguro que nos lo pasamos todo genial el próximo día. Oye, un abrazo y de verdad que te vaya bien el día.